Bien, buen día, donde quiera que se encuentren. Vamos a leer el libro de la sabiduría femenina, en esta ocasión el capítulo 4 y el capítulo 5. Aquí voy a mostrar algunas palabras que hemos estado viendo, como emuná, que significa verdad, fidelidad, fe y firmeza. Teshuva, que significa reconocer la falta, pedir perdón, reparar el daño, retornar al camino del Eterno. Y amor, bueno, la palabra ahabá significa amor. Eh, esta palabra la vamos a encontrar en estos capítulos también. La palabra Torah, que significa ley, que es lo mismo que significa ora, que significa enseñanza o guía. También la vamos a encontrar en este capítulo que vamos a analizar. La palabra ketuba o ketubá, que significa un contrato matrimonial. También la vamos a analizar, la va a mencionar en estos capítulos que vamos a leer hoy. Estas son formas de ketubá, de los contratos matrimoniales, que se escribe en hebreo y en este caso pues sería en español, pero se escribe en hebreo y en el idioma que la persona, en el otro idioma que la persona desee. Esas son algunas ketubá. Los que contiene la ketubá, con el nombre de los novios, de los padres, los nombres en hebreo y también la fecha del calendario hebreo y la fecha pues del calendario gregoriano. Los acuerdos también que se toman y se escriben en la ketubá, en el contrato matrimonial. Y esto es también en la ketubá va algo del divorcio, también se habla del divorcio, por supuesto, como todo contrato, que por ser religioso no deja de ser legal, que estipula bajo las qué condiciones puede dejarse sin validez el mismo pacto. También vamos a mencionar en este capítulo a la palabra Akeret Habait o Akeret Abayit o Akeret Habait, que significa la esencia o el núcleo, que la mujer es la esencia o el núcleo del hogar. Y en este caso vamos a hablar del verdadero sentido del amor y de la gratitud. Esto es lo que estaremos eh, escuchando en unos momentos, que le voy a dar lectura. Ustedes, si tienen su libro, es en el capítulo 4 y el capítulo 5. El capítulo 4 está en la página 43. Y debemos saber que la auténtica felicidad conyugal es uno de los más grandes placeres que existen en el mundo. El verdadero el verdadero amor y la unión en el matrimonio es algo totalmente maravilloso. El amor es lo que más necesita en la vida y lo que inspira la mayor de las felicidades. El verdadero amor entre el esposo y el esposo compensa todos los defectos, tal como lo dijo el rey Salomón en Proverbios 10:12. El amor cubre todas las faltas. Gracias al amor es fácil perdonar. Es evidente que la virtud del perdón es esencial en la vida en general y en la vida de la pareja particular. Las adversidades de la vida siempre parecen menos difíciles cuando prevalece el amor. Adonai valora mucho el atributo del amor, pero y por lo tanto es el catalizador de innumerables bendiciones para crear niños emocionalmente sanos, lograr la abundancia financiera y mucho más. Una historia de dos hermanos, vamos a contarla. En el gran rabino Yosef Haim de Bagdad, el nombrado Ben Ishai, nos enseña el significado del verdadero amor y cuán apreciado es a los ojos del Creador. Dos hermanos vivían en un pequeño pueblo y se amaban mucho. Cada uno había heredado un campo de su padre. Uno de los hermanos prosperó económicamente, pero por desgracia no tenía descendencia. El segundo hermano era pobre, pero fue bendecido con muchos hijos. Cierta vez el hermano se despertó en medio de la noche preocupado por su hermano, quien tanto amaba. Su corazón se llenó de compasión porque él era rico, pero no tenía hijos. Él pensó lo difícil que debía ser la vida del hermano sin la alegría de los hijos. Mientras que él había sido bendecido con una familia numerosa, sintió una gran congoja por su hermano y se puso a pensar en algo que pudiese brindar un poquito de felicidad a la sombría vida. Al final decidió que cada noche le daría secretamente un poco de grano a su rico hermano.
Quizás tener más riqueza le traería algo de consuelo. Desde esa noche en adelante, el hermano pobre empezó a levantarse a medianoche y cargaba un saco de grano de su campo al de su hermano. Esa misma noche, cuando el hermano pobre se despertó con tanta compasión por su amado hermano, ese se despertó también con el mismo sentimiento. Pensó, yo soy tan rico y sin hijos que alimentar, mientras que mi querido hermano es tan necesitado. Tiene muchas bocas que alimentar. Él necesita dinero mucho más que yo. Le llevaré un saco de mi grano cada noche sin que lo sepa, y así lo ayudaré un poco. Y así también él se despertaba a mitad de la noche para llevar un saco a su grano a un campo de su hermano pobre. Una noche tras otra, los hermanos llevaban sacos de grano, uno al campo del otro, y cada uno ignorante de lo que el otro había hecho, pero grande fue el desconcierto cuando, para su sorpresa, notaron que a pesar que habían llevado un saco de grano la noche anterior al campo de su hermano, encontraban el mismo número de sacos al día siguiente. Una noche los dos hermanos decidieron quedarse despiertos la noche entera para descubrir el gran misterio y así se encontraron en el campo y finalmente entendieron el misterio del grano que nunca disminuía. Entonces se abrazaron con lágrimas de emoción en los ojos. Cuando el Creador vio a los hermanos exhibiendo un amor tan extraordinario, decidió que en ese mismo lugar su divina presencia debía habitar en este mundo terrenal. Ese lugar se convirtió en el monte del templo sagrado en Jerusalén. Ahora, otra historia. Mientras otros dos hermanos tenían lugar el hecho, en otro lugar, había también otros dos hermanos, un rico y uno sin descendencia, y el otro pobre, pero bendecido con muchos hijos. Sin embargo, entre estos dos hermanos había un gran odio. Una noche el hermano pobre despertó y pensó, mi hermano no tiene necesidad de esa riqueza. Después de todo, no tiene hijos que alimentar y cuidar. Yo podía aprovechar bien su dinero. Entonces entró sigilosamente al campo de su hermano y le robó un saco de grano. Del mismo modo, el hermano rico despertó de su sueño envidioso y molesto por el hecho que su hermano tenía tantos hijos y él ni siquiera uno. No le basta con los hijos que tiene, que también quiere grano, pensó. Entonces entró cautelosamente en el campo de su hermano y también le robó un saco de grano. Una fría noche, cuando cada uno de ellos preparó una emboscada al ladrón de su campo, chocaron con él uno con el otro y descubrieron sus malas acciones. Con corazones desbordados de odio, se abalanzaron el uno sobre el otro, golpeándose y maldiciéndose. Viendo el Creador la terrible disputa, decidió quitar su presencia divina de ese lugar. En ese mismo sitio, en el vacío que se formó, fue erigida una casa de idolatría que difundiría un mensaje de odio, división y conflicto. Tu templo personal. Las historias anteriores enfatizan cuán precioso es el atributo del amor a los ojos de Adonai, a tal punto que para su templo sagrado escogió el lugar donde descendió un acto de verdadero amor. Este principio se aplica a todo lugar y todo momento. Aunque es verdad que nuestro templo sagrado es en Jerusalén, que fue destruido cuando Adonai es testigo de un verdadero amor entre el marido y la mujer, su divina presencia habita entre ellos, transformando su hogar en un templo sagrado en miniatura, un lugar de santidad y bendición. Por otra parte, si una pareja vive en conflicto, con odio, el Creador retira su divina presencia de su hogar, lo que convertirá sus cuatro paredes en lugar de contienda y controversia perpetua. Dar con todo el corazón. Otra cosa que podemos aprender de los dos queridos hermanos es que el verdadero significado del amor es dar. El acto de dar desinteresadamente caracterizaba el amor que existía entre ellos. Cada uno dio con su corazón, sin esperar nada a cambio. El amor entre el marido y la mujer debería ser igual, cada uno disfrutando verdaderamente del mero acto de darle al otro. Toda mujer debería evaluarse a sí misma y preguntarse si ella verdaderamente le da a su esposo sin esperar o exigir compensación. Ella debe ser honesta consigo misma, pues si se da cuenta que se queja y pide un pago por lo que da,
Debe entender que eso no está muy lejos de ser amor verdadero, y si no hay amor verdadero, la presencia divina no morará en medio de la pareja. Eso fue lo que vivimos en la primera historia. El hermano pobre no pensaba en sí mismo en absoluto, no pensó en su propia pobreza o se entretuvo con pensamientos egoístas. Nunca se preguntó por qué su hermano rico no estaba ayudándolo financieramente. Del mismo modo que el hermano sin hijos pensaba acerca de las dificultades de su hermano en vez de pensar en su propia desgracia. Ambos se preocupaban solamente de las necesidades del otro y trataron de aliviar sus tribulaciones, fueran estas emocionales o financieras. Sin duda, la pareja debe esforzarse por alcanzar esa misma clase de amor desinteresado. Alguien que sinceramente ama a otro debe dar constantemente al ser amado. Cualquier cosa que hace a la persona amada feliz, lo hace feliz a él también. Una vez un hombre vino a pedirme consejo. Me dijo, su esposa no estaría de acuerdo en que se dejase crecer la barba. Me dijo él, en aras de su paz matrimonial no lo hacía. Entonces le expliqué que en verdad no tenía en absoluto paz conyugal, porque si la tuviera su esposa ciertamente le dejaría hacer lo que lo hace feliz. El mismo hecho de que ella estuviera en contra de algo que era tan importante para él refleja que aún debían trabajar bastante para lograr la paz hogareña. Amor es trabajo. El tipo de amor que encontramos en la historia de los dos hermanos requiere paciencia y serio esfuerzo. El verdadero amor se construye a través de los años por el deseo genuino de alcanzarlo y muchas plegarias, los desafíos y las dificultades que experimentan juntas dos personas a través de los años mientras se esfuerzan por ser altruistas y generosas, construye ese amor verdadero. Aun si durante esos años difíciles ellos no son perfectamente generosos y todavía tienen expectativas o demandan compensación, la sola aspiración de ser un compañero amoroso contribuye a construir una relación cariñosa entre ellos. Vamos a aclarar un malentendido que toda la sociedad moderna orienta por Hollywood ha creado. No existe tal cosa como el amor a primera vista. Esto no es otra cosa que un apasionamiento físico, que es el resultado de ilusión y fantasía de la lujuria. El amor orientado a la lujuria es de corta vida y casi siempre trágico al final. Una pareja que se casa porque piensa que están enamorados, pero no están preparados a trabajar para transformar su apasionamiento mutuo en un verdadero y profundo amor, inevitablemente sufrirán problemas en su relación conyugal. Debe existir un amor básico que permite a dos personas iniciar una relación. Pero para alcanzarlo, el nivel del amor verdadero y desinteresado, la pareja debe trabajar duro. Si el hombre y la mujer se encuentran en problemas o sienten una carencia en su matrimonio, no deben desanimarse, simplemente deben invertir más esfuerzo en nutrir y desarrollar el más alto y desinteresado amor. Dar y amar. La mejor manera de estimular el amor es acostumbrarse a dar. La esposa debe hacer su hábito de dar, debería esforzarse por dar de sí misma aún en mayor medida que el amor que sostiene por su esposo. Sabemos que el amor inspira al amado, pero de la misma manera el dar hace crecer el amor, tanto en el corazón del dador como el del receptor. La esposa no debería esperar a sentir amor para dar, sino que inmediatamente dar logrará que el amor florezca. Por lo tanto, si deseas más amor, empieza a dar de inmediato. Este es un principio muy importante a tener en cuenta en todo momento. Por lo tanto, cada mujer debería invertir reflexión y esfuerzo para encontrar la manera de dar y mejor aún a su esposo, ocupándose con pensamientos egoístas acerca de lo que debería recibir de él y enojándose porque él no le da lo suficiente, es una fórmula probada para destruir un hogar y perder todas las bendiciones divinas. Un verdadero templo sagrado se construye a través del amor y de la generosidad, a través de pensar en la otra persona. Una persona que solo piensa en sí misma y en lo que debería recibir a cambio de lo que da, no sabe el significado del amor. Amor es consideración por la otra persona. Lo que das es por el bien de la persona que amas, no por tu propio beneficio o gratificación. Por el mérito de las mujeres. Un ejemplo de inmensa dádiva de la mujer
puede dar a su marido es rezar por él. Nuestros sabios enseñaron que gracias al mérito de las mujeres fuimos redimidos de Egipto y por su mérito seremos redimidos en el futuro. A primera vista no se comprende cómo tal cosa es posible. ¿Cómo puede una mujer alcanzar un alto nivel espiritual que permita a todo el pueblo de Israel ser redimido? Pero Adonai me inspiró una explicación maravillosa. Cada mujer debe redimir su propio hogar, debe invertir en la construcción de su propia casa todas sus fuerzas y principalmente rezando por su esposo e hijos. Y cuando ella redime y salva su propio hogar, es prácticamente el comienzo de la redención completa del pueblo de Israel, compuesto por todos los hogares. La principal fuerza de la mujer está en su poder de orar por su esposo e hijos, aun si está casada con un hombre malvado. Si reza por él, podrá iniciar la corrección personal. Por medio de sus plegarias, la esposa puede traer a su marido al arrepentimiento y aún transformarlo en un hombre justo. El poder más alto con el que Adonai bendijo a la mujer es su capacidad de rezar. Rezar por alguien es la esencia de dar. ¿Existe acaso algo más precioso que una persona pueda dar a alguien que orar por él? La plegaria redime a una persona de sus negativos rasgos de carácter y de todo lo que le molesta y le angustia. Nada se compara al regalo de rezar en beneficio del otro. Naturalmente, la mujer sabe cómo orar por su hogar, ya que ella tiene los pies sobre la tierra y es muy consciente de todo lo que sucede en él. Ella sabe exactamente para qué y por quién debe de orar. Por otro lado, el esposo está generalmente involucrado en sus luchas personales, sea por ganarse la vida u otras cosas así que muchas veces no está consciente de la situación de la casa. La esposa es la que debe ver las necesidades de toda la familia y por lo tanto debe tomar sobre sí la responsabilidad de rezar por ellos. ¿Qué es lo que más refleja que una esposa realmente ama a su esposo por sobre todas las cosas? Que la esposa se dice a sí misma, no importa lo que él haga o no haga, yo deseo desempeñar mi rol en la vida. Yo deseo de dar mí misma a los que amo. Quiero emprender y quiero aprender a ser la mejor influencia posible sobre mi esposo. Quiero entender lo que yo no puedo hacer para hacerlo, lo que yo puedo hacer para hacerlo feliz. Voy a rezar para que logre vencer todos los defectos y para que Adonai lo ayude a mejorar. Por lo tanto, le daré mucho ánimo y refuerzo positivo. Y por supuesto que ella debería rezar que su esposo desee lo mismo, aprender y recibir orientación sobre cómo ser una influencia positiva para ella y hacerla feliz. En tal hogar prevalecerá una verdadera armonía y la presencia divina morará entre ellos. Amar lo bueno de cada uno. Otra de las cosas esenciales que inducen al ser humano a amar, tanto así como a los demás, es buscar lo bueno en cada persona. Cada individuo posee debilidades y carencias. Por otro lado, toda persona tiene muchos rasgos positivos. La famosa enseñanza del Rabbi Nachman, conocido a Samra, enfoca en cómo podemos fortalecer a una persona buscando sus buenos puntos. Esto también incluye al hombre mismo, una vez que identifica los buenos puntos y aspectos con los que Adonai lo bendijo. Aprende a amarse y a ser feliz consigo mismo. Este método de elaboración de la autoestima es una manera segura para alentar a una persona a hacer el bien, lo que hará que se aleje del mal, porque la regla es que no hay que luchar contra el mal, sino hacer el bien y concentrarse en el bien, y el mal ya se derrumbará por sí mismo buscando los buenos puntos de los que nos rodean. Los alientan y les da fuerza para hacer más y más buenas acciones, ya que les hace sentir amados y apreciados. Cada mujer debe tener el hábito de buscar lo bueno en sí misma, lo que le hará amarse. Esto le dará fuerza para amar a su esposo. También debe adquirir el hábito de buscar puntos buenos en su esposo, aunque tenga también muchos y, y graves puntos negativos. Se debe tener cuidado de no dejar que la mala inclinación muestre solo el lado malo del esposo. Después de todo, la mujer misma no es perfecta. Y así como ella no querrá que su esposo vea solo sus defectos, no deberá concentrarse en sus faltas.
solo en lo bueno, y así con el tiempo verá con sus propios ojos. De a poco el amor crecerá más y más y lo malo se reducirá. Íntimos amigos. El esposo y la esposa deben ser mejores íntimos amigos. La verdadera amistad es la expresión del amor. El Midrash relata la siguiente emocionante cuento al respecto. Había en la ciudad de Sidón una pareja que no tuvo hijos durante 10 años. La pareja se dirigió al gran justo Rabí Shimon Bar Yochai para divorciarse, pensando en tener así la posibilidad de engendrar hijos algún día. Rabí Shimon los escuchó y luego les dijo, yo les pido una cosa, igual que cuando se casaron, hicieron una fiesta con una gran comida. Ahora que se separarán, deben también hacer lo mismo, con un banquete festivo. La pareja, aunque no entendió la intención del gran justo, cumplió con el pedido y celebró una comida festiva en honor a su divorcio. Durante el banquete, la esposa sirvió vino al esposo hasta que éste se embriagó. Con el corazón alegre, le dijo el esposo a su pronto ex esposa que podía llevarse lo más precioso del hogar y luego irse a la casa de sus padres. El esposo, debido a todo el vino que bebió, cayó en el sueño profundo. ¿Qué hizo entonces ella? Pidió a los sirvientes que lo llevasen con ella a la casa de su padre. A medianoche el esposo despertó de su sueño, sintiéndose ya más sobrio. Preguntó, ¿dónde estoy? La esposa replicó, en la casa de mi padre, por supuesto. ¿Qué hago yo en la casa de tu padre? Le preguntó. ¿Acaso no me has dicho que me podía llevar conmigo lo más precioso de la casa de mi padre? Para mí no hay nada más precioso en el mundo que tú. La pareja volvió a Rabí Shimon Bar Yochai buscando con su consejo. El Rebe, emocionado que la pareja finalmente descubrió el gran amor que se tenía, los bendijo para que tuvieran hijos y un año más tarde tuvieron la alegría de abrazar a su primer hijo entre sus brazos. El Midrash nos enseña dos importantes lecciones de esta historia. En primer lugar, que la bendición de un justo tiene el poder de hacer que una mujer estéril tenga hijos. En segundo lugar, el amor de la amistad devota invocan tal divina compasión divina que puede hacer milagros. Los sabios enseñan que el intenso amor de aquella mujer a su esposo también puede verse como una alegoría a la redención del pueblo de Israel. Si una mujer puede llegar a ser redimida milagrosamente a través de su gran amor, entonces más aún el pueblo de Israel que ama tanto a su Creador y no tiene nada más precioso que él en este mundo. Si solo se lo dijera a Adonai, será pronto redimido en su infinita misericordia. La decisión está en nuestras manos. Todo depende del amor. La pareja debe disfrutar un verdadero amor mutuo basado en el dar y en la consideración, sin ningún interés egocéntrico, como en la historia de los dos queridos hermanos. Entonces su hogar se transforma en un templo personal, un apropiado lugar para que more la presencia divina, lo que les traerá todas las bendiciones y éxitos posibles. Capítulo número 5, la gratitud. En el libro de Éxodo, la Torá escribe las famosas 10 plagas con las que Adonai golpeó a Egipto por medio de Moisés. Cuando hubo que golpear la tierra para ejecutar la plaga de los piojos, Dios ordenó a Aarón, el hermano de Moisés, que golpee la tierra, porque esta plaga no fue enviada a Egipto por intermedio de Moisés. Rashi nos da la respuesta. No era apropiado que Moisés golpeara la tierra, ya que la arena lo protegió cuando ocultó el cadáver de un egipcio al que mató para salvar a un hebreo al que había atacado. Por esa razón, Adonai quiso que Aarón hiriera la tierra, no Moisés. De aquí podemos entender el gran significado y la importancia de la gratitud. Hay que ser agradecido hasta con un objeto inanimado, a pesar de no hacer el bien por elección, y recordarlo toda la vida. La naturaleza de la tierra es que se la puede excavar y cubrir cosas con ellas. Es su función. Y no solo eso, sino que la tierra ayudó a Moisés solo una vez 60 años atrás.
Y aún el Creador nos enseña que hay que ser agradecidos por su ayuda. Aprendemos entonces que una deuda de gratitud no pierde validez con el pasar de los años. Por la cálida virtud de un objeto inanimado, Adonai no quiso que Moisés fuera quien hiriera la tierra por causa de un poco de arena de Egipto. Fue agradecido con toda la arena del mundo y estamos obligados a demostrar tal gratitud hasta por favores involuntarios de objetos inanimados. ¿Cuánto más debemos sentir expresar gratitud sin límites por la voluntaria bondad de nuestros semejantes? Tanto más una mujer debe sentir gratitud por su esposo, que es la persona más cercana a ella en el mundo. Por lo tanto, debe hacer todo lo que está a su alcance para no angustiarlo o ser desagradecida por toda la bondad y favores que él le hace. Las consecuencias de la gratitud. Nuestros sabios enseñan que quien no reconoce los favores de su prójimo llegará finalmente a negar los favores del Creador. En otras palabras, para que una mujer alcance un verdadero sentido de la gratitud por la bondad de Adonai, ella primero debe reconocer y expresar gratitud a sus emisarios, por medio de los cuales ella recibe su bondad, como en el caso de Moisés y la arena. La gratitud no debe manifestarse solo con personas. Debemos sentir y expresar nuestra gratitud a toda la creación, hombre, animal, plantas e incluso a objetos inanimados. La ingratitud de una persona hacia los mensajeros de Adonai refleja gran falta de conciencia en las bondades que le llegan. Tal persona toma también la bondad del Creador como algo obvio. La ingratitud hacia el canal por el cual Adonai está entregando su bondad es virtualmente ingratitud hacia él. Al no ser agradecida con los agentes de Dios, la persona nunca reconocerá ni mostrará gratitud por la constante divina supervisión que misericordiosamente la guía, sustenta y ayuda a cada momento del día, 7 días de la semana, toda la vida. Una mujer nunca debe mostrar desprecio o desdén por ningún objeto que la ayudó continuamente o que la ayuda, por ejemplo, nunca debería pisotear su ropa. Ella debe ser extremadamente cuidadosa para evitar maltratar a alguien y especialmente a quien alguna vez le ha hecho un bien, aunque sea pequeño. Rabbi Nachman advierte, nunca humilles a una persona que alguna vez te ha hecho o te ha dado algún beneficio. El insulto y la humillación son considerados terribles transgresiones en la Torá. Toda persona debe evitar humillar e insultar a otro ser humano, especialmente si le ha hecho un favor en el pasado. Si ese es el caso, ¿qué debería decirse a alguien que maltrata a quien le ha hecho miles de favores? ¿No es este un tremendo ingrato? Tanto más la esposa nunca debería insultar ni humillar a su esposo, no importa si llevan 1 año o 20 años de casados. Seguramente él le ha hecho no solo un favor, sino miles de favores. La gratitud de la esposa hacia su esposo es un requisito para la verdadera gratitud al Creador, lo que invoca una hermosa vida. Llevar a la práctica. La naturaleza humana se inclina hacia el egoísmo. Por eso la mujer necesita mucha plegaria y práctica para poder sentir gratitud hacia su esposo todo el tiempo. Sin plegaria ni esfuerzo, ella caerá indudablemente en el gozo de la ingratitud, las quejas y los reproches. Por lo tanto, una mujer debería cada día dedicar parte de su tiempo a la plegaria, con el fin de desarrollar el atributo de la gratitud. Debe pedirle a Adonai que le ayude a ver todas las cosas buenas de su esposo, que su esposo hace por ella y agradecerle. Trata, por consiguiente, de rezar con una lista. Compra una pequeña libreta de anotaciones que será tu lista de agradecimientos diarios. Recuérdate a ti misma todas las bondades que tu esposo ha hecho por ti en las últimas 24 horas y apúntalas. Incluso si solo recuerdas un par de favores, verás que tendrás suficiente para finalizar el volumen número 1 de tu diario de gratitud. Pronto necesitarás comprar una nueva libreta de anotaciones. Te asombrarás cuando observes detenidamente y anotes los favores de tu esposo, que has estado tomando mucho de ellos por sobreentendidos o hasta lo has ignorado completamente.
Ahora, ve un poco más allá que simplemente describir un día de gratitud. Acércate a tu esposo y dile, hiciste esto y esto y esto otro por mí. Gracias, mi querido esposo. Gracias por todo lo que haces por mí. Y gracias a ti, Adonai, creador del universo, por darme este maravilloso compañero que es un agente fiel de tu amorosa bondad. Esta es, de hecho, la forma en la que debe actuar hacia todos los demás, los padres, los hijos, los amigos, los vecinos, los colegas, todos. Escribe una lista con todas las cosas buenas que ellos han hecho por ti y exprésales con aprecio. Contempla incluso los objetos inanimados que te sirven, así como sirvieron a Moisés. De esta forma puedes aprender a ser agradecida y fortalecer la fe en el Creador. Nunca te olvides de agradecer a Dios por la brisa fresca, por una acogedora lluvia o por una inspiradora puesta de sol. La gratitud seguro te seguirá a una mayor apreciación de la vida y una actitud positiva. Recuérdate, la gratitud de una mujer comienza con su esposo. La mala inclinación hace todo lo posible por destruir a una mujer por medio de arruinar la relación con su esposo, mostrándole siempre sus deficiencias. Ten cuidado y no dejes que la mala inclinación te disuada a no desarrollar el atributo de la gratitud hacia tu esposo. Él es la persona más cercana a ti. Él es el que más merece tu agradecimiento. Gracias también por lo obligatorio. La gente erróneamente cree que no necesita ser agradecida. Cuando alguien cumple con sus obligaciones, por ejemplo, de acuerdo con la que, que tú va el contrato matrimonial, el esposo está obligado a sustentar a su esposa. Ella puede erróneamente pensar que no necesita apreciar el sustento que él le provee, ya que de esta está meramente cumpliendo con su obligación. El esposo, por su lado, puede equivocadamente pensar que no es necesario apreciar y agradecer todo el esfuerzo que su esposa hace para criar a los hijos, ya que es su responsabilidad como madre. Esa forma de pensar es completamente equivocada. Hay que apreciar todo lo que se hace por nosotros, por cada cosa que nos beneficia, obligadamente o no. Por ejemplo, un niño debe aprender a agradecer a sus padres por todo, por la comida, por la ropa, el refugio, la educación, los momentos de diversión. No puede pensar, ellos me engendraron, entonces que se responsabilicen por mí. Aunque ellos tienen esa responsabilidad, el hijo debe agradecerles a sus padres, ya que se beneficia de ellos. Otro ejemplo, un empleado debe agradecer a su empleador por su salario, aunque merezca recibir su pago y aunque la ley exija al empleador pagarle. Por otro lado, el empleador no solo debe pagarle un salario apropiado, sino que también agradecerle el esfuerzo y el trabajo realizado. Y así hay que comportarse en cada campo. Verbalizando la gratitud. Alguna mujer puede preguntarse, ¿por qué debo expresar mi gratitud con palabras? ¿No es suficiente que yo reconozca en mi corazón las bondades de mi esposo? Tal vez, con las frecuentes expresiones de gratitud, mi esposo adoptará una actitud autoritaria hacia mí. Tales afirmaciones y temores reflejan un gran error general de comprensión. La gente tiende a pensar que está rebajando su propio honor al expresar la gratitud a su prójimo. Esas personas piensan que eso llevará a los demás a enorgullecerse frente a ellas. Esta es una gran mentira, o sea, una táctica de la mala inclinación. Lo contrario es verdad. Cuando una persona es agradecida, su prójimo se vuelve más humilde y amable hacia ella. Le inspira a hacer más actos bondadosos. Los esposos se sienten enormemente motivados a ser más dadivosos y compasivos cuando sus esposas expresan gratitud por sus bondades. El esposo la apreciará y amará más cuando la esposa le demuestre que nota y aprecia todo lo que él hace por ella. Su cumplido y su gratitud encenderán la iniciativa para hacer más por ella. Aprender a sonreír. Si la mujer se entrena a sí misma para prestar atención a los aspectos positivos de su esposo, ella enfrentará
más fácilmente sus errores y deficiencias. Se dará cuenta que las bondades de su esposo superan sus faltas y sus errores, y por lo tanto será más paciente y perdonará más fácilmente. Su apreciación mejorará su relación e intensificará el amor del uno por el otro. Una vez que comiences a notar todas las bondades que tu esposo hace por ti, aprenderás a sonreír. Una esposa sonriente es capaz de cambiar un hogar sombrío por uno lleno de gozo y elevar así a su esposo a la altura que nunca imaginó. Ingratitud. ¡Qué horrible! No hay nada más desagradable que un ingrato. Los sabios enseñan que no se debe hacer favores a una persona que no reconoces las bondades que le hacen. Más aún enseñan los sabios que el ser bondadoso con tales personas se considera idolatría. ¿Por qué nuestros sabios hablan tan duramente en contra de la ingratitud? La raíz de la ingratitud es el orgullo, la fuente de todo mal. El arrogante piensa que se merece todo y que todos deben servirle. La esposa altiva responderá al consejo de expresar su gratitud hacia su esposo diciendo que yo tengo que agradecerle a él. Él debe dar las gracias por tener una esposa como yo. Él debe agradecerme a mí, que estoy dispuesta a vivir con él. Una persona como esta se hace de sí misma un ídolo que demanda que todos se postren ante ella. Hacerle un favor a una persona así es sin duda idolatría. Tal grosera ingratitud viene de un orgullo extremo, que es una de las peores formas de herejía. La ingratitud hacia el Creador. La mujer que no aprende a ser agradecida con su esposo nunca lo será verdaderamente con el Creador. Siempre será una persona negativa y llena de quejas, tristeza, desesperación y depresión. No podrá ser feliz porque pensará que todos le deben algo, especialmente su esposo. ¿Saben qué es la tristeza? Rabbi Nachman de Breslau define el concepto de la tristeza en una forma muy clara. Cuando estamos tristes, de hecho, estamos enojados con el Creador por no satisfacer nuestros deseos. ¿Escuchan? La mujer triste está enojada con el Creador. ¡Qué imprudencia! Puede que ella no sea consciente de su ingratitud, gastando horas de tiempo y mucho dinero en analista, tratando de encontrar la raíz de su enfermedad. La tristeza es el reflejo de ira interior contra el Creador. Cuando pienses que tu esposo te debe algo, en realidad crees que Adonai te debe algo, pues el esposo es solo su agente. Si ambos, esposo y esposa, miran los puntos positivos de cada uno, que agradecen por sus bondades, ellos seguramente desarrollarán un maravilloso, genuino amor. Una mujer desagradecida no puede tener una verdadera relación con el Creador. Tal vez sea una buena actriz y simule que tiene una exitosa y cercana conexión con el Todopoderoso. Sin embargo, si es un poco honesta consigo misma, se dará cuenta que está muy lejos de él y que comenzará a hacer reales esfuerzos para desarrollar un sentido de genuina gratitud. Cuando la mujer hace un verdadero esfuerzo en desarrollar su atributo de la gratitud, está de hecho desarrollando el aspecto más fundamental e importante de su conexión con Dios, el lazo auténtico con el Creador, la fe, la plegaria y la redención dependen del trabajo de la gratitud. Abrir los ojos. En las secciones que relatan la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto hasta su entrada a la Tierra Santa, la Torá cuenta que los israelitas lloriqueaban y se quejaban a Moisés y a Adonai. Poco después de haber sido testigos de de los prodigios y milagros que el Creador realizó en Egipto, incluyendo las 10 plagas, la redención de Egipto y la apertura del Mar Rojo, lloriqueaban por la falta de agua. La Torá dice en Éxodo 15:24, la gente se quejaba a Moisés diciendo que vamos a beber. Y en el siguiente versículo la Torá declara que en eso mismo Adonai los probó. Rashi, el gran comentarista de la Torá, explica que Adonai vio cuán duros de cerviz eran, pues no le pidieron a Moisés con palabras respetuosas. Ruega a Dios que tenga misericordia de nosotros para que podamos tener agua para beber, sino se quejaron. De aquí aprendemos que existe una línea muy delgada
que distingue el rezo apropiado de la queja. El rezo apropiado es una petición humilde a Adonai, por el cual todas las salvaciones pueden ser alcanzadas. El rezo impropio, si es que se puede llamarlo rezo, es el tipo de queja hacia el Creador que permanecen sin respuestas y hasta invocan juicios severos. ¿Libro de historia o libro de vida? La raíz de la palabra Torah en el lenguaje sagrado es la misma de la palabra hebrea Orá, que significa enseñanza o guía. No es un meramente libro de historia ni un libro de cuentos. La Torah es el libro de la vida. Nos enseña que es lo que el Creador quiere de nosotros. Todo en la Torah es un mensaje personal a cada uno de nosotros en cuanto a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Quien lee la Torah como si fuera simplemente una novela, sin aprender sus lecciones, no aprenderá realmente Torah. De hecho, el libro sagrado del Zohar dice que la persona que estudia Torah como si fuera un simple libro de cuentos es digna de maldición. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué podemos aprender de las quejas repetidas del pueblo israelita en el desierto? Somos testigos de algo terrible. Los israelitas, después de haber asistido a maravillosos milagros y prodigios nunca visto antes, ni cuantitativa ni cualitativamente, se quejaron, lloriquearon a la primera prueba. Al salir de Egipto, ya se olvidaron de todas las maravillas que había visto y experimentado. Se olvidaron de todo lo que el Creador había hecho por ellos. Es este un perfecto ejemplo del hecho que la naturaleza humana gravita hacia el egoísmo y la ingratitud. Vemos entonces que incluso si el hombre ve los más increíbles milagros, como vieron los hijos de Israel, no cambiaron, no cambiará. Incluso si escuchara la voz de Dios mismo hablándole, estudiaran la Torá con Moisés, el mayor rebe que alguna vez existió, no le ayudaría a rectificar sus malos rasgos de carácter y quitarse el mal rasgo de la ingratitud que lo lleva a las quejas y a los lloriqueos, hasta que decida trabajar sobre sí mismo. Para cambiar, se debe trabajar. Se debe tomar un determinado asunto y trabajar sobre él a fondo, como explicamos detalladamente en el libro, en el campo, en los campos del bosque. Se debe dedicar al menos una media hora de plegaria personal diaria para la rectificación de nuestro carácter. Sin un esfuerzo intenso y consecuente, es imposible vencer la naturaleza desagradecida y egoísta. También la lectura de este libro no es útil sin el acompañamiento de un trabajo serio sobre lo estudiado. Deja de lloriquear y verás milagros. El lloriquear es un defecto terrible que resulta de la ingratitud. Una mujer se queja cuando deja de reconocer los muchos y grandes regalos que constantemente está recibiendo desde lo alto. Esa mujer se enoja, se deprime en el mismo momento que algo no sale como quiere. Se siente y actúa como si ya no tuviera razón para vivir, lamentándose por su suerte, por sus problemas y sus penas. Ella piensa que no tiene nada por lo cual estar agradecida. Esta mujer debe saber que nada invoca más juicios severos como el lloriquear. Podemos aprender esto del hecho del pecado de los espías. Puedes verlo en Números 13:14 en tu Biblia, quienes fueron elegidos para informar sobre la tierra prometida. Y cuando volvieron de su misión dijeron cosas terribles sobre la tierra de Israel. Como consecuencia, el pueblo lloró y se quejó una noche entera sin una verdadera razón. Los sabios nos cuentan que Adonai le dijo al pueblo de Israel: ustedes lloraron toda una noche en vano, ahora llorarán a lo largo de generaciones. ¿Qué está pasando aquí? Esto no tiene ningún sentido. Adonai es justo y es recto. Todas sus acciones son justas. ¿Cómo puede ser que debido a una sola noche que el pueblo de Israel lloró en vano, debe sufrir un castigo tan horroroso durante tantos miles de años? ¿Por qué debe llorar generación tras generación? Bueno, lloraron una vez, se portaron ingratamente esa noche, que Adonai les dé el castigo que se merecen para que lloren y lamenten su comportamiento, y basta ya.
Pero no, por causa que lloraron una vez, el primer templo fue destruido. Luego, el segundo, el pueblo de Israel pasó terribles exilios, calamidades, la Inquisición española, el terrible holocausto. Millones de judíos fueron quemados vivos y murieron en formas terribles. Todas las guerras, ataques de terrorismo y agreguemos también todos los males físicos y sociales de hoy, terribles enfermedades, divorcio, disputas, drogas, etcétera. Y todo esto, ¿por qué? Por haber llorado sin necesidad tan solo una noche, hace miles de años. ¿Cuál es la respuesta a esto? Después de todo, ellos no cometieron idolatría u otras series de transgresiones escritas en la Torá. Todo lo que ellos hicieron fue llorar. ¿Cómo puede su llanto ser tan terrible que todas las generaciones siguientes también deben ser castigadas? Ningún otro pecado en la Torá recibe un castigo tan amargo. El Creador nos enseña que lo más que le irrita es el mal rasgo de ingratitud. No hay nada peor, ningún pecado más grande que ella. Adonai considera todas las otras transgresiones, hasta la peor y premeditada. De otro modo, Adonai sabe muy bien que la gente que llega a pecar por tener la mala inclinación que le consume con todo tipo de desafíos físicos y apetitos corporales, esto no quiere decir que tales pecados no sean terribles, pero con todo son diferentes en esencia del pecado de la ingratitud. Cada uno de nosotros disfruta de interminables regalos de Dios. Su propia vida es un regalo divino. El pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud en Egipto y presenció milagros asombrosos. Con todo lloriquearon y se quejaron poco después. Un quejoso no puede acercarse al Creador. Por lo tanto, Adonai quiere que cada uno de nosotros reconozca que el quejarse es lo peor que existe. Y esta es la respuesta a nuestra pregunta. El castigo por llorar en vano continúa sin cesar por todas las generaciones, no por esa única noche, sino porque las quejas siguen aún sin cesar a lo largo de generaciones. La voluntad del Creador es que una vez para siempre rectifiquemos totalmente ese mal rasgo y desarraiguemos cualquier indicio de ingratitud de nuestro medio. Mientras que el vicio de las quejas inútiles e ingratitud no sea rectificado, el prolongado exilio, tanto el físico como el espiritual, con todo su sufrimiento continuará. Una vez que nos demos cuenta que todavía lloriqueamos y nos quejamos sin parar y entendemos que nuestro objetivo más importante debe ser liberarnos de la ingratitud y empezar a agradecer por todo, comenzaremos a ver milagros. Esto traerá tanto nuestra redención personal como la general. Gratitud y redención. Y esto es lo que escribe Rabí Natán, el principal discípulo de Rabí Nachman, en su obra Likutei Halajot. Si todos hubiéramos obedecido a los verdaderos justos que nos enseñaron a creer siempre que todo lo que el Creador hace es para bien y que debemos elogiarlo y agradecerlo por todo, sea bueno o aparentemente malo, entonces seguramente ya se habría erradicado todas las angustias y todos los exilios y la completa redención ya habría llegado al mundo. Debemos grabar el principio anterior en nuestros corazones y nunca olvidarlo. Como, como mencionamos antes, el exilio y todos sus sufrimientos son el resultado de la ingratitud. Por lo tanto, por medio de ser agradecidos y de dar gracias al Creador por todo, desarraigamos la causa del exilio y apresuramos la redención final. En relación con este tema, les cuento que una pareja vino a pedirme consejo, a pesar de que con regularidad asistían a mis conferencias y hacían todo lo posible por aplicar mis enseñanzas a nivel práctico. Pude ver que ellos sufrían todo tipo de tribulaciones. Les expliqué que aún no habían trabajado en lo principal, desarraigar el quejarse y el lloriquear. Por lo tanto, mi consejo fue que debían trabajar en el agradecimiento a Adonai por todo y luego verían milagros en sus vidas. Las sendas de salvación. Aprenderemos cómo invocar milagros. Si te enfrentas con una situación angustiosa o necesitas algún tipo de salvación, debes saber que el camino correcto para rezarle al Creador, la mujer que siga los pasos que le indicamos a continuación, seguramente verá resultados.
Mucha gente que necesita ayuda está tan concentrada en su pesar que incluso con su plegaria no solo logra la salvación, sino que agrava su problema, ya que se queja y lloriquea. Aprenderemos cómo rezar apropiadamente y lograr salvación desde lo alto. Inciso A, olvidar la aflicción. Al empezar a rezarle a Adonai, la mujer debe, antes que nada, olvidarse totalmente de la angustia por lo cual quería rezar. Sí, has leído bien. La mujer debe olvidar la pena que la llevó a rogarle a Adonai y con el fin de calmar a las lectoras les diré que en ningún lado en la Torá se prohíbe olvidar los sufrimientos durante una hora. De hecho, no solo que está permitido olvidarlos durante el lapso del tiempo, sino que es también una virtud. Y si me preguntas, ¿acaso no has enseñado en el libro, en los campos del bosque y en los distintos libros que cuando alguien tiene una pena o una aflicción debe clamarle a Dios y pidiendo su piedad y ayuda? ¿Cómo es que de pronto nos dices que debemos olvidarnos de nuestra angustia durante nuestra plegaria por las angustias que sentimos? La respuesta es que no hay ninguna contradicción. Todo lo contrario, si comienzas la plegaria personal sin olvidar la aflicción y empiezas detallándola, caerás necesariamente en el lloriqueo. Esto no se llama plegaria, como mencionamos. El resultado, que en vez de mejorar tu situación, solo engendrarás otros sufrimientos. Todo hombre, hasta el peor del ser humano, ha recibido del Creador varias bondades y salvaciones a lo largo de su vida. Si solo meditara sobre todas aquellas que mereció en su pasado y aún continúa recibiendo a cada instante, ciertamente se alegraría mucho. Sin embargo, hay algo que le oculta todas aquellas bondades, la desgracia que sufre. Pero en verdad, después de todo, ella es solo como un pequeño punto negro en el rincón de una enorme hermosa pintura, dándole tanto significado a ese punto enmascara y ensombrece toda la belleza de su vida con todo el bien que contiene. Este es el resultado de la ingratitud. Esa persona piensa que su vida debe ser perfecta, sin ningún obstáculo, prueba o dificultad. Por consiguiente, la mujer debe de librarse de esta mentira y olvidarse de la adversidad que le llegó con el fin de que no le oculte lo bueno. Debe enfocarse en la hermosa pintura de su vida y no en la pequeña manchita negra del costado. La buena salud, un techo propio, marido, niños, medio de subsistencia y así sucesivamente. Descubrirá entonces cuántos preceptos también logró cumplir en su vida y que ha hecho buenas acciones. Cuidó alguna vez el Shabbat, dio caridad, ayudó a los demás, comió matzah, que es el pan ácimo, en la festividad de Pesach, etcétera. Se acordará también las varias salvaciones que Adonai le permitió merecer, cuántas redenciones de esclavitud personal atravesó. Debe la mujer reconocer y agradecer por todas esas cosas. De hecho, se podría escribir libros enteros sobre las bondades y los buenos aspectos de la vida, incluso si la persona más desgraciada que existe. Resulta que cuando nos esforzamos en olvidar la aflicción durante una hora, conseguimos ver lo bello en nuestra vida. Así puede la mujer salvarse del lloriqueo, comenzar a alegrarse y estar satisfecha con lo que posee y poder entonces agradecer sinceramente al Creador y rezar desde un punto de partida emocional y equilibrado. Inciso B, mirar con ojos de emuná. Después que la mujer dejó su angustia de lado y agradeció por lo bueno que posee, debe empezar a mirar ese punto negro en su vida, por lo cual vino a rezar con ojos de emuná. Es decir, que buscará esa misma situación difícil a algo bueno, tal como enseña el Rabí Nachman sobre el versículo en Salmos 4:2. En mi aflicción, tú, Abba, me aliviaste, que dentro de la misma angustia se encuentra en alivio especial, un regalo divino que hay que encontrar. En toda aflicción se esconde una salvación, tal como lo dice el profeta en Jeremías 30, versículo 7. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella se salvará, es decir, de ella, de la angustia misma, llegará la salvación. Nunca te olvides lo que enseñaron en el libro En el Jardín de la Fe. Todo proviene de Dios.
todo es para nuestro bien eterno y en todo se encuentra un mensaje divino para nosotros. No existe el mal en el mundo. Dios nos manda pruebas y dificultades para nuestro propio bien. Dios, a través de las privaciones y los desafíos, nos fortalecemos, descubrimos las virtudes que Adonai implantó en nosotros y mejoramos. Nos hacen trabajar sobre nuestro carácter y nos dirigen hacia nuestra misión individual en la vida. Esto es el magnífico regalo del Creador, ver nuestro actual problema a través de los ojos de la fe. Nos iluminará hacia el camino que Adonai quiere para nosotros, que es el mejor. Un joven que sufría por unos matones que lo acosaban terriblemente en su barrio se refugió en nuestra yeshiva. Ese hombre no tenía nada que ver con el campo espiritual y no parecía alguien que alguna vez pensó en visitar una yeshiva. Una yeshiva es una universidad. Entonces, un nuevo mundo se abrió frente a él y comenzó a estudiar con nosotros. Una vez se dirigió a mí quejándose de las tribulaciones que sufría. Le señalé que si no fuera por aquellos delincuentes, él nunca habría llegado a nuestro seminario, que lo dio sentido a su vida y lo llenó de alegría. Tal como él mismo solía decir, de hecho, no fue esa una tribulación, sino una bendición. Después de todo, debido a esa angustia, llegó a conocer al Creador. Inciso C, tratar el problema de raíz. Con los ojos de Muná se puede entender que la nube negra sobre la vida no es tan oscura como pensábamos en un principio. Ahora, la mujer está lista para el tercer paso, buscar la razón por la cual llegó a aquella prueba o tribulación, hacer teshuva y rezar por la salvación necesaria. Por la naturaleza de las tribulaciones, se puede a menudo entender lo que Adonai quiere que corrijas. Por ejemplo, si tus hijos no te respetan, es frecuentemente porque quizás hayas faltado al respeto a tus padres o a tu Padre Celestial. A través de la autoevaluación y la plegaria personal, puedes alcanzar un alto nivel de conciencia espiritual. Este nuevo nivel te capacita para tratar la raíz del problema e intentar corregirlo de la mejor manera. Advertencia. Aunque este paso es muy importante y esencial, yo pensaba recomendarles no leerlo, hasta pensé en no escribirlo. ¿Por qué? Porque la mala inclinación hace que la mayoría de la gente salte los dos primeros pasos y lleguen inmediatamente a este. Entonces, de inmediato comienzan a culparse o a lloriquear y quejarse. Por lo tanto, solo si estás segura de que no caerás en los lloriqueos, puedes cumplir como se debe los primeros dos pasos. Puedes entonces cumplir este último paso. Si no, concéntrate en los dos primeros. Una vez que pongas en práctica este camino con candidez, lograrás mitigar todos los juicios severos que te causaron aquella angustia y salvarte así de ella, más fortalecida y cercana al Creador. Cambios de la naturaleza. Recientemente fui testigo de un cambio real de naturaleza con respecto al gran poder del agradecimiento. Una mujer que estuvo durante años en la humillación, el desprecio y los insultos de parte de su esposo, venía para contarme su dolor al fin de cada clase. Un día después de la clase se acercó con un rostro radiante y me contó que gracias a Dios su vida cambió y que estaba alegre y agradecida con el Creador. Creí en mi interior que sin duda ocurrió que aquí un milagro, o tal vez su marido finalmente aceptó leer el libro del Jardín de la Paz y comenzó a respetarla, o quizás se habían divorciado. Cuando le interrogué, me respondió que nada había cambiado prácticamente en ella, sino que últimamente había leído lo que escribí sobre el agradecimiento y decidió ponerlo en práctica. Entendió que era necesario agradecerle hasta por los sufrimientos, ya que es todo para bien, y así lo hizo. Desde ese momento empezó a agradecer a diario por los largos años de desdén de parte de su esposo, por la ausencia de armonía conyugal. Agradeció por haber recibido un marido como ese. Se acordó de haber recibido algunos beneficios de su marido y agradeció por ellos, etcétera. Luego pidió la disculpa de Adonai por haberse quejado y hasta ese día no haber tenido la fe que todo es para bien. De hecho, poco se ha dado cuenta cómo su relación con el Creador se fortalecía y se lograba un fortalecimiento interior que no conocía antes. Ya no le importaba más los desprecios de su esposo.
y solo se sentía agradecida al Creador por mandarle tal catalizador en la forma de su esposo para hacerle acercar a él. Se transformó en una mujer alegre y sonriente. Este es un milagro. Que una mujer que por su naturaleza no puede aceptar que le falte el respeto y suele ofenderse, llegue a agradecer por cada desprecio de su esposo. ¿Saben qué pasó entonces? Cuando el esposo se dio cuenta del arrepentimiento drástico y cambio de su mujer, que estaba tan feliz y alegre porque no reaccionaba más a sus ataques, le preguntó con preocupación, ¿está todo bien? ¿Algo cambió en ti? No respondes más a mis pinchazos, no te quejas más de nuestra relación. ¿Qué está pasando aquí? Ella le respondió, es verdad, estoy contenta de no tener paz doméstica, todo es para bien. También nuestra falta de armonía es una bendición, ya que me hace acercarme a Adonai, bendito sea. De hecho, doy gracias al Creador por eso. El marido se quedó completamente perplejo y aturdido. No solo su esposa no se quejaba más, sino que estaba agradecida y alegre por no vivir en paz con él. Este hecho lo hizo pensar mucho hasta que poco a poco él mismo empezó a cambiar. Cuando se dio cuenta que el cambio de su esposa era auténtico e inquebrantable, comprendió que era el poder de la fe que le daba tal alegría, hasta el punto que él también comenzó a acercarse a la fe. Después de todos los años de disputas, la armonía reinó en el seno de esta pareja por el mérito del agradecimiento. Agradecer o llorar. Cuando una mujer opta por expresar sincera y genuina gratitud, todas las puertas se abren ante ellas. Innumerables personas han disfrutado de la verdadera salvación expresando una sincera gratitud. Hace tiempo un hombre joven contó que le faltaba dinero para pagar el alquiler y que casi lo echan del apartamento. Su esposa le preguntó qué irán a hacer. Le dijo, no te preocupes, voy al bosque a aislarme y agradecerle al Creador durante una hora. Y así lo hizo. Era un día lluvioso y había barro en el bosque, pero él no le importaba. Empezó a agradecer al Creador diciéndole, gracias Dios, Creador del universo, por haberme dado un lugar para vivir hasta hoy. Gracias por el cómodo apartamento que me has estado dando. Te agradezco tanto. Y así agradecería por el mismo departamento que no tenía dinero para pagar. Después de todo, hasta ese día vivió ahí y tuvo dinero para pagarlo, pero lo dio por entendido. Por lo tanto, debía apreciarlo y agradecerlo. Y así siguió agradeciendo durante una hora entera. Cuando salió del bosque, recibió una llamada de su madre que le pedía hacer una compra de verduras. En el camino al mercado se encontró con un amigo que reparó que sus pantalones y zapatos estaban sucios de barro. ¿Por qué estás todo sucio? Le preguntó. Ah, esto, ni me di cuenta, le contestó. Es que estuve en el bosque. ¿Y en el bosque? ¿Por qué? ¿En un día como este? Fui a hacer Gibodetud y agradecerle al Creador. Felicitaciones, tienes buenas noticias, le preguntó el amigo. Bueno, no tengo cómo pagar el alquiler que me están por echar de mi apartamento, entonces decidí agradecerle al Creador por todo el tiempo que me dejó vivir allí. Escucha algo, dijo su amigo. Es increíble. Tengo aquí en mi bolsillo un sobre con dinero que estuve en camino para dar caridad. Quiero dártelo a ti. ¿Saben qué? En ese sobre había exactamente todo el dinero que le faltaba a nuestro joven para pagar el alquiler y sus otras deudas al dueño de la casa. Todavía no ha limpiado el barro de sus zapatos y ya había recibido su salvación, el cuaderno de sus salvaciones. Se cuenta que una vez Rabbi Isaac, el hijo de Rabbi Natán de Breslev, cayó enfermo gravemente. Dirigiéndose a Adonai, le dijo, Señor del universo, ¿qué te puedo prometer? ¿Puedo prometerte que si me sanas seré un hombre absolutamente justo? Esto no puedo hacer, pero hay algo que sí puedo prometerte, que si me sanas, nunca olvidaré tu bondad y siempre te lo agradeceré. Y ante esa sorpresa de todos, no tomó mucho tiempo hasta que sanó. Este es un gran consejo para toda mujer que busca la ayuda divina. Puede prometerle al Creador que si la libra y le dará su salvación, recordará su bondad y le agradecerá de todo corazón. Es una buena idea comprometerse a dedicar un tiempo específico para agradecerle su bondad.
Como una media hora o más, depende de lo requerido. Este es un probado consejo que invoca milagros y salvaciones de lo alto. Una de mis alumnas, después de aprender este tema, decidió tomarlo seriamente. Se compró un cuaderno y le dijo al Creador, Adonai, desde hoy empiezo a escribir todos los favores que me haces para que jamás me olvides, para que siempre estén frente a mis ojos. Me contó que desde entonces cambió completamente su vida, empezó a vivir en el paraíso ya en este mundo. Le llegan bendiciones, tiene éxito, está constantemente alegre y Adonai le manda tantas salvaciones de todos lados que tiene que empezar un nuevo cuaderno cada vez. Este pequeño cuaderno de gratitud puede hacer lo mismo por ti también y no tomará mucho tiempo hasta que se llene. Quiero contarles una historia que sucedió recientemente. Un hombre completamente paralítico tuvo una visión. Se veía ascendiendo a los mundos superiores y una vez allí entró en una enorme cámara donde había mucha acción. Decenas de miles de ángeles se precipitaban de un lado a otro. Preguntó, ¿qué lugar es este? Le dijeron, el lugar donde se recibían los rezos para salvaciones y los ángeles lo mandaban a diferentes direcciones. El hombre pasó al lado de otra gran cámara. Allí también observó un tumulto de decenas de miles de ángeles que se precipitaban de un lado a otro. Otra vez preguntó, ¿qué habitación es esa? Le dijeron, era el lugar de los rezos que había sido contestado. Los ángeles se apresuraban a enviar las salvaciones. Cuando continuó hacia la tercera cámara, notó que no había allí ningún tumulto, ninguna actividad, solo unos cuantos ángeles que se movían arrastrándose de un lado a otro. Otra vez preguntó, ¿qué habitación era ese? Le contestaron que lamentablemente esta debería ser la cámara más activa, ya que era la cámara de los agradecimientos de aquellos que recibieron la salvación de sus tribulaciones, pero no lo era. El ángel que lo atendió suspiró y dijo, la gente ni se da cuenta de las bondades que recibe, sino que ve solo lo que carece. Esperamos que después del estudio de este capítulo, la cámara de los agradecimientos comience a llenarse hasta que los ángeles encargados les quede muy poco tiempo libre.